Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio de Felizmente lo aprendí. Hoy nuestro tema es muy controversial, como todos los que estamos acostumbrados a presentar, pero hoy vamos a hablar del dinero, cash, del money. ¿Cuál ha sido la dinámica familiar sobre el dinero? Eso vamos a tocarlo más adelante, pero el tema en sí es ¿miedo al dinero o a la libertad financiera? Básicamente vamos a hablar desde el punto de vista de las mujeres. Yo les voy a confesar algo. En mi caso trabajé desde muy pequeña, pero siempre el dinero fue esquivo porque nunca supe retenerlo. Hasta que un día, estando en una mentoría, una maestra de mentalidad de crecimiento me dijo, si no tienes dinero en estos momentos, es porque no tienes una buena relación con el dinero. Ahí empecé a retroceder. ¿Qué ha pasado por mi vida desde mi niñez? ¿Y por qué no tengo esta buena relación con el dinero? No se lo pierdan este episodio completo, que ya volvemos con nuestra amiga Susana Mendoza y Sheila Roca. Atención. El miedo quiere asesinar mi sueño y escucho voces a mi alrededor. Bien amigos, ya estamos de vuelta en este espacio de Felizmente lo aprendí. La primera pregunta, porque hay que encontrar la raíz de nuestras conductas respecto al dinero, nace de lo siguiente. ¿Cuál ha sido el patrón familiar o la dinámica familiar sobre el dinero en tu casa? Y esto también va para ti que estás viendo el episodio, estás escuchando. ¿Cómo se hablaba de dinero en casa? ¿Cómo asociaban el dinero en casa? ¿Era bueno el dinero? ¿Era malo el dinero? Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá. Bienvenida, Sheila. La primera Sheila. Pregunta para ti. Y la primera respuesta. Oye, bien interesante, ¿no? Es, bueno, siempre feliz de hacer un nuevo episodio desde Felizmente lo aprendí. Porque además de poder compartir lo que experimentamos, lo que pensamos, todas las locuras que se nos atraviesan para ver cómo, ¿no? Cómo seguimos hablando sobre los acontecimientos o las experiencias que vivimos las mujeres, cómo también nos permite a nosotras cada una como revisar su vida personal. A mí me pasa, cada episodio me ocurre que me ayuda a entender, ¿no? Recupero la memoria y me ayuda a entender mi presente. Mira, en casa, y justo lo hablaba con unos amigos hace un tiempo atrás, en un programa de Alex Rovira, en un programa de la Escuela de Transformación Vital que dirige Alex Rovira, yo les comentaba a este grupo de amigos y a Alex, que estaba presente, que en mi casa nunca se habló de dinero. Es decir, mi mamá había sido muy pobre, tanto que no lo mencionaba, pero hacía cosas para que nosotros evitáramos la pobreza. ¿Y qué cosas eran las que hacía mi mamá para que nosotros evitáramos la pobreza? Porque ahorita le estoy poniendo una frase porque es la que ya yo le he interpretado, ¿no? Pero Claro. ¿qué hacía mi mamá? Porque mamá nunca dijo, haz esto para dejar de ser pobre, o no hay que ser pobre, o hay que cuidar el dinero para prosperar, ¿no? Nunca. No quería que nos juntáramos con los niños pobres. O sea, por ejemplo, habían unos vecinitos nosotros vivíamos en Lices en una cuadra y había un edificio donde nosotros decíamos, ahí viven los chicos malos. Pero nosotros éramos amigas de los chicos malos. Entonces, ¿por qué eran malos? Porque el edificio era más pobre que el del que vivíamos nosotros. Mi mamá no quería que nos juntáramos con ellos, por ejemplo. O, por ejemplo, también cuando mi papá nos sacaba a pasear porque quería estar con su familia, irse los domingos con su esposa y con sus hijos a comer y almorzar, mi mamá siempre le decía, Pedro, no gastes la plata. Entonces, no, y siempre había una discusión, pues, familiar porque Pedro gastaba la plata. Entonces, ese fue el rollo, y mi mamá tampoco habló de su pasado. Nosotros nos hemos venido a enterar, digamos, de sus vivencias poco a poco, conforme fuimos creciendo, claro, ¿no es cierto? En cambio, mi papá no, mi papá viene de una familia acomodada, digamos. Él era el hijo rebelde de una familia acomodada,
bueno, su papá tuvo dinero, pero mi papá pues tampoco nos enseñó el valor del dinero, ¿no? O sea, mira qué bacán, con esto podemos conseguir esto, hay que ahorrar porque podemos seguir, por ejemplo, comiendo juntos o prepararnos para el estudio. No, nunca, tampoco nos habló. Entonces el dinero era una cosa que por ahí como que daba vueltas, pero no era parte de nuestra vida. Recién nos hemos dado cuenta de que existe porque cada una ha experimentado su relación con él, ¿no? Cada hermana mía y yo tenemos una relación con él. Hemos logrado cosas, no hemos logrado cosas, por eso, porque nunca nos hablaron del dinero. Entonces, a mí sí me resulta, digamos, vital sí saber qué pasó, ¿no? O sea, sí me interesa tener una relación con el dinero, tener una relación sana, rica, próspera, en donde salga lo mejor de mí, porque al final, yo lo que sí he percibido con el darme cuenta de que el dinero importa, no es porque el dinero importa y tengo que, perdón, y tengo que dedicarle mi vida al dinero, sino porque en verdad lo que yo hago tiene un valor, claro, y ese valor hay que ponerle un precio, y eso me permite además seguir creciendo y seguir andando en aquello que yo quiero lograr y hacer realidad. Eso lo estoy entendiendo ahora. Ahora, aprender no es fácil, ¿no? Es lo que yo les puedo decir hasta el momento. Así es. Justamente para pasar a la pregunta, mi querida Susana, esta pregunta que también ustedes se deben hacer nos va a ayudar a encontrar las raíces de por qué en este momento tenemos muchas dificultades con el dinero, o no hemos sabido administrar, o no sabemos generar, quizás nos da miedo cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Sheila, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, amigas hermosas, muy agradecida de un episodio más, ¿no? Aquí juntas, trabajando siempre antes todos los temas para ustedes, ¿no? Para brindar ese servicio desde el amor, ¿no? Desde nuestra experiencia y todo lo que hemos ido cada una viviendo, ¿no? Y creciendo. Entonces, recordando, yo también vengo de una familia, mis padres han vivido en el campo, ¿no? Son inmigrantes, han venido de allá de Ancash, y cuando llegaron a Lima empezaron a emprender. Mis papás han hecho de todo, ¿no? De todo. Finalmente, cuando yo ya empecé a darme cuenta, yo los vi a ellos, un grupo de mis familiares tenía un restaurante en casa, ¿no? Mi tía y mi mamá y mi papá tenían su ferretería, ¿no? Entonces, siempre hemos estado involucrados en el negocio de la familia, ¿no? Ayudando en el restaurante, en distintas cosas, puede ser atendiendo al público, cobrando, ¿no? En la ferretería igual, ¿no? Justo le contaba a Ítala, yo me acuerdo, le digo que en la ferretería instalaba equipos, le digo. O sea, chica, me gustaba, ¿no? Mi mamá me enseñó, ella también mira cómo aprendería. Mi mamá me enseñó a armar esos fluorescentes antiguos, ¿no? Que venían esos tubos. Claro. Entonces, mira, toda esa experiencia me llevó, ahora que estoy en el rubro de construcción, para mí no es difícil los términos que usan, ¿no? Soy ingeniero industrial, sí, pero no soy electricista, pues no soy civil, ¿no? Pero todo lo que vende en la ferretería es lo que usamos en nuestras obras, ¿no? Claro, pero a mí lo que me encanta lo que dices, Chila, es que porque dice, mi familia tenía el restaurante, el negocio, sí, y mi papá y mamá la ferretería, como que era normal, comercial, o sea, eso quiero entenderlo. Mi familia de emprendedores. Pero ¿cuál es la palabra para entender por qué era normal? Es como jugar, ¿no? Para los niños es normal jugar. Así es. Correcto. ¿Cómo no vamos a jugar? Como jugando, ayudábamos en el restaurante, pero ¿por qué? En el caso de tu familia, ¿era normal que ganar dinero? Claro, por eso. O sea, lo que pasa es que eso era natural. O sea, era natural, pero era de lunes a lunes. En el restaurante donde hay más gente, domingos y feriados, Día de la Madre, Día del Padre, no existía esa celebración. Las Navidades eran bonitas, ¿no? Digo, porque éramos pues 2, 3 familias viviendo en la casa de mis padres, ¿no? Y era una mesa larga con mucha comida. Yo me acuerdo los 2 pavos ahí enormes, mi mamá hacía el pavo relleno, ¿no? Entonces, los temas esenciales para un niño nunca faltaron, pues había una casa, había comida, había abrigo, ¿no? Y descubrí con Ítala conversando que había todo eso, pero no había tiempo para disfrutar eso que ellos ganaban con tanto esfuerzo. Yo no me acuerdo haber salido así
serán muy, así, 1 o 2 veces que habremos salido, ponte al Parque de las Leyendas, con mi olla de arroz con vivir pollo. para ganar dinero. Eso era lo normal. Claro. Vivir para ganar dinero. Pero no había tiempo para disfrutar. Claro, ¿no? sin codicia, me imagino, o sea, ni No, nada de claro, esas pero cosas truculentas, pero... Era su formación de Era ellos, vivir ¿no? para En ganar esa etapa. Ujú. Qué interesante. En mi casa, como mi mamá era maestra, vivíamos con el sueldo de mi mamá. Entonces, para mí, que yo nací en la época, en 1978, saquen su cuenta cuántos años tengo, no lo pongan 50. en los comentarios, no se lo digan a nadie, por favor. Yo nací en el 78. El primer gobierno de Alan yo tendría 6, 7 años. Y fue la peor crisis económica. Entonces mi mamá la pasó muy mal y obviamente nosotros. Había una pobreza muy grande. En Huánuco antes la gente cocinaba con querosene, ni gas llegaba. Yo soy de Huánuco. Cuando el querosene escaseaba por la hiperinflación, había personas que empezaron a cocinar a leña. Claro. O sea, volver a esas épocas en donde la tecnología no existía. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero no alcanzaba. Otra cosa que a mí me generó una conducta, y ya íbamos entrando a las creencias limitantes, es que mi mamá siempre repetía, ay no, yo duermo tranquila porque no soy millonaria. ¿Cómo estarán los millonarios pensando en cuidar su dinero? Entonces yo dije, ¿en serio, no? Empecé a creer eso. Y finalmente, cuando mi mamá recibía su sueldo, su jugoso sueldo, en la hiperinflación ya no servía al siguiente día. Entonces, ¿qué hacía? Nos decía a los mayores, que éramos 4, anda, vayan a comprar todo lo que sea víveres, porque había que comer para sobrevivir, gasten todo porque mañana este dinero ya no sirve. Entonces yo crecí con esa idea y entendí que ahí estaba el patrón que yo tenía de que Gastemos hoy. gastar, hoy o nunca. Y claro, ¿cómo podía tener ahorros? Si yo lo que tenía lo tenía que gastar, eso es un mandato, como tú dices, inconsciente. Así que entramos a la siguiente pregunta, mi querida Susana. ¿Qué creencias limitantes había en tu casa sobre el dinero? Sí, es además de lo que describí de cómo vivió mi mamá, digamos, el hecho de no tener dinero y ser pobre, y cómo manifestó el hecho, la preocupación de no tenerlo, y mi papá el de tenerlo sin importar nada. Yo creo que ambos de alguna manera coincidieron, sin decírnoslo, porque yo no le, aunque sí, de alguna manera, o sea, siempre el tener el dinero, ambos coincidieron, sí, porque sí, claro que sí. Ellos decían, por ejemplo, se siempre asociaban con que el tener dinero o el que tenía dinero lo había conseguido de mala manera. ¿No? Entonces, por lo tanto, los empresarios no eran buenos, pues porque habían explotado a alguien, o sabe Dios cómo habían conseguido el dinero haciendo que trampas, ¿no? Entonces, eso yo lo escuchaba, ¿no? Y claro, también me imagino que eso, como es malo, ¿para qué lo voy a tener? Debe haber quedado eso en mí. Entonces yo, el dinero que ingresaba a mi vida, yo pues lo compartía, ¿no? Siempre con alguien, digamos, ¿no? O me he hecho cargo de cosas que no me correspondían, porque no era bueno tenerlo. Entonces, recién ahora ahorro, recién estoy ahorrando ya que en los últimos 3 años de mi vida. Porque antes no, tenía mi cuenta de ahorro, pero ¿para qué iba? No, o sea, nunca tenía ahorros. Entonces, sí, yo creo que eso es lo más claro que tengo ahorita, ¿no? En cómo experimenté, cómo esa creencia me limitó. Que se llaman creencias limitantes, son las creencias que nos limitan, ¿no? Así que nos limitan, que nos inhiben a crear, a generar. A realizar aquello que queremos, en este caso, a generar dinero, ¿no? A tenerlo y a no tener ningún sentimiento extraño frente a eso. Así es. Justamente una de las creencias que son más fuertes y tiene que ver mucho con la religión, y aquí hablo de no solo de una religión, sino de muchas, es eso, ¿no? Que han interpretado los mensajes que están escritos en la Biblia como algo negativo sobre el dinero. Por ejemplo, ¿no? Es más fácil que un rico entre al cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. Es más difícil. Es más difícil, ¿no?
que un Claro, rico vaya al cielo, entonces mejor no soy rica porque no voy a ir al cielo. Otra cosa Mejor me que... consigo un camello. Exacto. y yo me acuerdo que también mi mamá decía, hay que ser pobre, no importa pobres, pero honrados. Pero honrados, sí. ¿No? Escuchaba eso. Entonces vi que la pobreza era una virtud, de alguna forma. Claro, claro. Entonces, eso fue una creencia limitante también. Y otra cosa, siempre que la riqueza estaba asociada a lo malo. O sea, ¿y cómo lo hacen? ¿Te acuerdas de la canción? ¿Cuál es el negocio, no? O sea, Sepa usted. hay algo malo detrás de la Sí. gente que tiene dinero. Me has hecho recordar algo también que nos decía mi mamá cuando éramos chicas y ya más grandes, ¿no? Ya cuando yo empecé a trabajar a los 17 años. Yo siempre voy a cubrir mi colcha hasta que me tape el pie. O sea, no voy a gastar más ni menos, solo hasta que se cubra mi pie. Un dicho más o menos así, no lo estoy diciendo de manera literal. Pero siempre lo decía, que ni muy, muy, ni tan, tan. Siempre que la colchita te tape tu pie. No que sobre, no mejor, no, que te tape tu pie. Eso por un lado. Y por otro, el hecho, mi mamá fue ama de casa inicialmente. Cuando se separa de mi papá, ya tenía más de 40 años y ya ella decide ser taxista y a ser autónoma económicamente. Mira. Entonces yo tampoco vi un modelo de una mujer que genere ingresos, porque mi papá era el proveedor. ¿No es Claro. cierto? Mi papá era el proveedor. Entonces tampoco tenemos ese referente, ¿no? Y la experiencia que ella vivió como de una mujer que se separa y luego se divorcia y empieza a ser autónoma económicamente, como lo vivió, tampoco nos lo transmitió. Ya yo me había ido de la casa. Entonces yo no sé el proceso que ella vivió para llegar a ser independiente económicamente, que lo logró, porque fue taxista, se hizo cargo de su vida y después trabajó en un organismo no gubernamental. Entonces, sí se puede. Claro. Sí se puede. Entonces tengo ese recién, pero no lo tengo recién ahora que lo estoy contando y ya lo estoy viendo. O sea, Claro. sí se puede cuando tú me lo dices. Claro. Pero ella no nos transmitió el esfuerzo, o sea, no nos contó Ya nada. no estabas en ¿Te das casa cuenta? para Pero verlo. mis hermanas tampoco, estoy segura. No creo que mi mamá haya dicho, mira chicas, sí se puede, háganlo, porque en mi caso, mira cómo lo logré. No. Claro. Yo no tengo ese recuerdo, de repente mis hermanas sí. Sheila, ¿cuáles eran tus creencias o tus patrones? Tenía muchas, te diré, muchas, pero anoté unas 4 que les quiero contar para analizar un poquito. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, el dinero cambia a la gente. Claro, hasta ahora se dice, El ¿no? dinero cambia a la gente, pero no para bien, sino para mal, ¿no? Claro. Entonces, ¿se acuerdan? Una vez también les dije, bueno, el dinero lo único que hace ahora, como lo pienso yo, es potenciar lo que tú eres, ¿no? O sea, si tú normalmente compartes con tu familia y todo, y tienes más dinero, vas a seguir compartiendo, ¿no? Pero si siempre has sido tacaño, olvídate, no, eso se va a exponenciar más, ¿no? Lo otro, otra creencia que también me parece muy así, el dinero es complicado y por eso lo ven los hombres. Claro. ¿No? Y se hagan cargo los Punto, hombres. buen punto. Sí, claro. Ese era mi patrón también, me acabas de hacer acordar. Yo sigo a varias personas que ven, sigo podcast también, ¿no? de finanzas que hablan de estos temas. Yo sigo a Christian Arens y él dice algo muy interesante y lo repito, ¿no? Si el dinero es un medio, ¿no? Es una herramienta, la cual tenemos que aprender a manejar y es de día a día. Esa es la palabra, el medio, la herramienta, Sí, es una no herramienta. es el fin. Correcto. Luego, yendo a lo que decías ligado a la religión, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Generarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí está, tienes O sea, que trabajar. desde el sufrimiento, ¿no? Claro, de lunes a domingo y sin disfrutar la vida, por Eso. ejemplo. Entonces, aquí yo analizando esa frase, igual a ver, les pido su ayuda ahí. Entonces, yo no lo veo como, no es desde el sufrimiento, sino es los resultados y lo que yo soluciono, por eso me retribuye a mí una cantidad. Puede ser de un cero o de varios ceros, dependiendo de la Claro. solución que doy. ¿No? Entonces, esas creencias puntuales son las que Ok. tenía. Sí, una chiquita que también me acabo de acordar con lo que tú has contado. Por ejemplo, esta creencia de que el dinero está asociado a algo malo, ¿no? O sea, que la gente que lo gana no es buena por alguna razón, o que lo tiene por alguna razón no es buena. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en algún momento de mi vida, durante la década de 90, que yo trabajaba de manera independiente, a mí se me ocurrían proyectos, siempre quería hacer mis proyectitos, ¿no? Claro. Para conseguir trabajo, pues, ¿no? Y sin embargo, habían otros que no los culminaba,
los dejaba ahí como a medio camino, ¿no? Entonces creo que es parte de esa creencia. Entonces esta habilidad que yo tengo para hacer proyectos, digamos, Claro. está como ahí latente, ¿no? Vamos, quiero sacarla, por decirlo de alguna manera, porque está ahí latente, que no la he desarrollado por esta falsa creencia o esta creencia limitante de que el dinero pues está asociado con el mal, por Ahí, todos los lados. una creencia que ya pues eliminé en Maswell. Ahí la eliminé, esa de que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Yo antes escuchaba mucho eso, no puedes tener todo en la vida, Sheila. Pero en Maswell, ahí escuché, sí se puede tener todo en la vida, pero Positivo. es Hay decir, no a muchas cosas y sí a pocas, esas Así que es. te ayudan a... El enfoque es Es- fundamental. Eso es bacán. Yo- Mira, ¿ves? yo me quedé con pero mi es otra mamá. entrada, te das cuenta, es positivo esa la entrada. O sea, sí Claro, se puede lograr sí se puede. con estas condiciones. Sí, Así es. sí se puede. Es que sí se puede, pero hay que pagar el precio. Correcto. Porque no es nada sexy poner límites o no entrar a todos los proyectos. Cuando no te resuena, cuando no va con tus valores, decir no a muchas personas nos cuesta. Claro. Y ahí es donde uno se desgasta y creemos que para conseguir dinero pues hay que vender nuestra conciencia. O no a esas Nuestro cuerpo. salidas, ¿no? O también. No a esas reuniones. O sea, yo antes me acuerdo, tenía mi agenda llena de reuniones. Entonces, no, pues hoy día priorizo, no sé, pues tengo que hacer un curso. Hoy día priorizo para mí o para mis hijos, ¿no? Claro, Entonces, con decir no claro. a esas cosas. Yo más que tiene un precio, yo diría con responsabilidad. O sea, siempre es Sí. propositivo. No, Siempre lo que pasa es que cuando Porque hablo- todo cuando- tiene un precio, es bien fuerte también esa frase, ¿no? Ay, Cuando todo hablo tiene de un precio, Pongo por ejemplo, la soga acá. me refiero para tener un cuerpo fit, tienes que hacer ejercicio, Claro, tienes que comer responsabilidad, sano, claro, ¿no? responsabilidad. Entonces, no es gratis eso, ¿Cómo no es dices gratis. tú? Para ser fit y no fat, ¿no? Bueno, Bueno, yo no quisiera entrar aquí a una reflexión que estoy aprendiendo porque obviamente con nuestras historias hemos generado creencias, patrones que no nos han ayudado a ser personas libres financieramente. Como mujeres hemos crecido con la idea de que la mujer es la secretaria, por lo tanto es la que tiene que administrar, pero la administración hemos entendido de cuidar y no de invertir y hacer crecer el negocio. Correcto. Ojo, que es totalmente diferente. Entonces me da 20 soles mi esposo diarios, esos 20 los tengo que cuidar como oro. Y si algo falta para mí, prefiero los demás. Entonces, esa forma de administrar el dinero es muy nociva porque muchas mujeres se descuidan en ese sentido. No priorizan su salud, no priorizan cosas fundamentales para el bienestar de ellas mismas. Y aquí yo creía, como siempre le tuve miedo al dinero, le tuve miedo inconsciente. Claro. Cuando me casé, dije, yo no voy a administrar el dinero, yo no quiero saber nada. Y siempre era cuando me tocaba hacer tesorero, no, yo no quiero saber nada con el dinero. Ustedes. Entonces nunca me hice cargo de esa parte de mi vida. Y cuando me quedo sola, dije, tengo que ver este tema y tengo que enfrentarme a esta realidad hace 5 años. Ahí empecé a darme cuenta de esas creencias. Y quiero confesarles algo. Como siempre pude generar dinero, yo juzgaba mucho a la gente. Decía, no, la gente es pobre porque quiere. Aprendiendo con mi propia historia, me di cuenta que no es así. Hay un trauma generado por la pobreza. Es una herida que se llama la herida de la indefensión. Para tener dinero hay que cambiar la mentalidad y es un proceso no sencillo, es un proceso muy difícil que pasa por una aceptación radical. ¿Y qué es eso? Aceptar que no sé administrar el dinero, que el dinero me es esquivo o que el dinero me da miedo primero. Que no lo merezco. No lo merezco. ¿De dónde viene ese miedo? Sí. Y comprender también que cuando hablamos de tener éxito financiero, no es de la noche a la mañana. No dejemos que nos engañe la gente. Por ejemplo, hay muchos negocios donde veo mujeres que invierten tanto tiempo, esfuerzo, dinero, les prometen el oro y el moro y al final las pobrecitas terminan cansadas. No creer en esas expectativas o lo que te venden humo mucha gente falsamente, ¿no? Tú te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso no ocurre.
en ningún lado del mundo. Sí, todo ocurre, requiere pero tiempo. de la noche a la mañana en 10 años más. Así es. Una vez O sea, escuché todas un las noches y todas las mañanas. escuché un podcast que decía, ¿es fácil ser millonario? Sí, más o menos en 10 años. Todas las noches y todas las mañanas. Pero perdón. Entonces, quería decirles que comprendan esa parte de nuestro cerebro. Los que hemos nacido en condiciones difíciles, como en mi caso, por la situación que vivía el país, no ha sido fácil para mí poder comprender que soy merecedora del éxito, de la felicidad, del amor. Entonces, he tenido que cambiar mi manera de pensar para poder generar, para poder crear un negocio, para poder vender mis mentorías, porque no ha sido fácil. Claro, yo podía trabajar para alguien, porque cumplía con mi trabajo, con mi labor, pero otra cosa es venderte, digamos, de sentido figurado, ¿no? Vender tus productos, estás vendiendo tu nombre. Entonces, ahí era el conflicto. Claro, tu nombre, tus conocimientos, tu experiencia, todo, ¿no? Es que uno a veces no lo observa. Y no lo tiene como en gran valor. Claro. Cuando hay baja autoestima, eso es imposible. Hay todo un camino recorrido y uno no ve ese camino recorrido. Y dice, pero ¿cómo llegué acá? Que claro, y todo humilde dice, sí, merezco este trabajo, no importa que no me paguen en verdad lo que tendría que ser, ¿no? Entonces me acomodo. Por esa cuestión de que también está asociada a la baja autoestima. Entonces, si hay baja autoestima, claro, la relación con el dinero va a estar... Y ahí John Maxwell dice algo, pero ¿no? Si tú crees que vales 5 soles, nadie va a pagar 10 por ti. Claro. Entonces, qué fuerte es eso, ¿no? Pero es importante hoy que nos demos cuenta de eso y empecemos a trabajar esa mentalidad de escasez por la mentalidad de abundancia. Y eso quiero empezar. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad? Tú has hablado de algunos puntos. Tú que estás aprendiendo, estás en este camino también, Susana. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad como mujeres, como líderes, como mamás, como amigas? Mira, es como, yo empezaría por primero al conocerse uno mismo. Perfecto. O sea, si uno te estás quejando que te falta plata, que no tienes plata, que estoy hasta las patas, ¿no? Oye, pero a ver, esto me está pasando porque de repente vino un murciélago y se posó en mi cabeza. No, está pasando por algo. Entonces la primera pregunta, ¿seré responsable de esto? Pero con cariño, tampoco hay que maletearse, ¿no? Ay, maldita, ¿cómo se te ocurre? Burra, no. O sea, si hay una queja, decir, a ver, ¿soy responsable de esto? ¿En qué puedo ser responsable? Y yo creo que ahí aparecen las creencias y los patrones. Claro. ¿No es cierto? Pucha, sí, pues a mí mi mamá me enseñó esto, yo vi esto, que mi papá me decía otra cosa. El otro tema es lo que siempre me dices, Ítala, ¿no? Que me encanta porque me actualizas, me pones en el presente. Cambiar esta mentalidad de escasez a la abundancia, ¿no? Y yo, por ejemplo, a veces lo veo en mis hermanos, ¿no? Que no sé cómo decirlo, pero esta cosa de lo poquito, ¿no? De que no va a alcanzar, no tengo, no falta, y no se avanza. Y tenemos que seguir creciendo. Y hay urgencias, ¿no? O responsabilidades que asumir. Entonces es cambiar esa mentalidad, ¿no? Y lo último que se me ocurre ahorita es algo que también estoy aprendiendo en este momento de mi vida, es como tener metas claras. O sea, ¿qué quiero lograr en materia de dinero, ¿no? O sea, ¿qué quiero? Quiero ser rica, millonaria, solvente. Ahora que yo estoy en otra etapa y que ya voy a velar por mí y nada más que por mí, no dependo de ningún trabajo, ¿qué quiero lograr? Quiero tener los mismos ingresos de antes, quiero formar una empresa, algo. Claro. Entonces, de acuerdo a eso, ya yo me estoy me estoy planteando, y a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer a partir de ahora, en este instante? Es proceso. Es lo que les puedo decir ahorita. Tú que eres la experta en finanzas. Por favor. Como mujer, ilústranos, porque creo que esa es una parte pero muy difícil de tocar, porque es ver cómo estás por dentro. Porque si tú hablas de finanzas, estás viendo tu ser. Adelante, por favor. Bueno, ahí yo les tengo que confesar que sí se los he contado, ¿no? Y ese es el punto número 1. Primero, identificar esas creencias, ¿no? Para hacer un cambio, primero tienes que identificar qué quiero cambiar, ¿no?
Entonces, Anoten, por favor. yo recuerdo y les he contado, cuando empezamos la empresa, hace más de 10 años, yo entro porque teníamos un ahorro para comprarnos la casa. Entonces ese ahorro, mi esposo dijo, no, vamos a hacer una empresa. Y yo, ¿qué? No, ¿qué va a hacer este hombre con ese dinero? Yo, o sea, entonces ahí... Legítima preocupación, ¿ah? Claro, porque dije, ¿qué no va? se trata de no tener miedo, se trata de tenerlo y ver si te atrapa o no te atrapa y qué haces con él. Claro, aparte yo conozco la personalidad de mi esposo, o sea, él es muy buen comercial y todo, pero le cuesta cobrar, él no puede cobrar. A mí no es que a mí me cueste, o sea, yo sí, si hemos hecho un servicio, esto es lo que tenemos que, esto vale y esto se cobra, el tiempo de todos tiene un precio, porque mi tiempo yo decido en qué lo invierto, ¿no? O en mí, o en mis hijos, o en este servicio, ¿no? Entonces, ese miedo de no perder esos ahorros, ¿no? Yo ahora lo relaciono a el miedo, tú me lo preguntaste, Susana, ¿no? Yo he respondido a esa pregunta, es el miedo a no ser suficiente, el miedo a no dar la talla. Eso es lo que yo al final me respondí, ¿no? En este punto que les cuento de, primero identificar dónde estoy, ¿no? Cuáles son mis creencias. Luego, invertir en mí, ¿no? Invertir en mí fue algo que también me ayudó a crecer, porque intuitivamente fui haciendo cosas. Pero todos tenemos pues un techo, ¿no? Como dice Maxwell, ¿no? Tu equipo llega hasta donde llega el líder. Así es. Entonces ahí es donde empecé a capacitarme. Si recordamos, yo les conté lo de la charla, ¿no? Que fui a dar a la Católica y yo tenía ese miedo. ¿Y qué hice? ¿Invertí en qué? Invertí en mi mentalidad, ¿no? Hablé con Ítala, claro, y ella me hizo recordar todo lo que yo sí había hecho. En verdad, sí puedo. Entonces, todos tus logros. Lo hice. Y este mes, en abril voy a dar mi 4ª charla. Mira, del miedo ese, ahora... ya me gustó y el profesor siempre me dice, Sheila, puedes, y yo feliz, o sea, yo voy con esas ganas de ver esas caritas. Hay muchos chicos que te escuchan con una atención. De compartir tu experiencia. Claro, y me acuerdo cuando yo estuve en esas aulas, pues, ¿no? Y ahora verme ahí, de verdad me llena a mí de emoción, ¿no? De gratitud, ¿no? De tener esa oportunidad. Personas como tú animando de que sí se puede, ¿no? Porque no están leyendo un libro, no, están viendo a una persona que lo logró. Como dices, de la noche a la mañana, 10 años más o menos. Hace 10 años estamos hablando de eso que empezó, ¿no? Y luego en la empresa, ¿no? Yo tuve que aprender, porque bueno, yo soy ingeniero industrial, pero me desarrollé mucho tiempo en consultoría y en logística. Cuando mi esposo ve este tema del emprendimiento, y yo voy a administrar, ¿no? Eso. Tenía que saber de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad. Los términos contables, de verdad que no me gustan. Soy sincera, discúlpame a mi contador que me escucharé en algún momento. No me gustan esos términos, pero los tienes que aprender. Así es. Entonces, como industrial, yo veo mucho proceso, ¿no? Claro, entonces, maravilla. Me gusta entender y entiendo hasta de obra, todo lo que tenemos en las reuniones de gerencia, que ahí son semanales de obra y mensuales para ver cómo estamos, ¿no? Cómo va la empresa. Por eso, como les digo, tuve que aprender eso de contabilidad, de comercial, que bueno, el líder es mi esposo ahí, términos legales, ¿no? Invertí mucho tiempo y esa es la forma, ¿no? Pero fuiste consciente de que te estabas haciendo cargo del dinero de la familia. ¿Fuiste consciente de eso porque lo tenías que cuidar? ¿Tenías que cuidar el dinero de la familia? ¿O porque de repente también tu esposo te picó, o sea, te inquietó y también te motivó a que te arriesgaras, intentaras, veas? Claro, porque él siempre cuando ¿Cambió algo? Cuando empezó este tema, no, yo estaba en un trabajo, yo era jefe de un centro de distribución en el Cono Norte, y mujer y todos eran hombres, ¿no? Entonces, yo no dejé mi trabajo, yo hacía las dos cosas, más mamá y todo lo demás, ¿no? Entonces ya llegó un punto en el que no daba para más, pues, ¿no? Yo hablé con mi jefe, le digo, ¿sabes que ya no renuncio, no? Y recién había nacido mi hijo Santiago, que tiene 12 años, ¿no? Por eso llegó al punto de que dije, no, Marco, yo me meto de lleno porque ya vi resultados. O sea, no podía salirme. Esa es otra recomendación de verdad que les doy. Excelente punto. O sea, no puedes dejar un trabajo estable, ¿no? Digamos estable, no sea un ingreso fijo que tengas y haz a la par tu emprendimiento, pero hasta que tu emprendimiento no te dé los gastos básicos que tú necesitas, no puedes dejarlo otro. No debes. Sí, yo lo dejé.
estamos entonces a la prueba y error. Prueba Claro. y error. Ensayo, error, ensayo, así va a ser. Así va a ser, de otra manera no, imposible. En el caso, por ejemplo, si tienes hijos es terrible, porque Claro, tú tienes que cubrir una canasta. Tienes que cubrir una canasta. Eso es lo ideal, ¿no? Eso O sea, es lo que ideal. yo te digo Hay es lo mucha ideal. gente que sí se ha lanzado Se lanza. y le ha resultado, Sí, porque pero como que se no quieren es lo enfocar. recomendable. Se quieren no enfocar es lo en eso. recomendable. No es una buena recomendación la que has hecho, ¿ah? Por supuesto. Claro que sí, Y total, yo se lo total. digo y lo ratifico. Claro. Porque yo ahora como madre, como emprendedora, puedo decir que no es fácil, pero ya estoy encima del caballo. Aparte bonito que, yo. aparte que, Del camello. Sigamos con la imagen del camello. sí, aparte que también lo necesitaba por mis tiempos, porque tenía otras prioridades en ese momento en que decidí emprender. Vamos cerrando, chicas, en este tema. En primer lugar, hay que recordar a todas las personas que es fundamental prepararse. Es fundamental invertir en uno. Hay muchos libros que hablan sobre la administración del dinero, sobre la psicología del dinero. Yo he tenido que leer muchísimos libros para cambiar esa mentalidad y entender cómo es mi dinámica con el dinero para poder salir adelante en este tema. Fundamental, la administración. No es cuánto ganas, sino cómo administras tu dinero. A ti, mujer, que te estoy diciendo que de repente crees que tienes poco. En realidad es la administración, y te lo digo porque lo vivo. Hay un verso bíblico que me toca mucho, porque dice, en la casa del sabio abundan las riquezas. Eso tiene que ver con la administración sabia. En la casa del necio todo se disipa. O sea, se despilfarra todo. Compras de más, comida que no consumes, haces que se pierdan las cosas, que se malogren, etc. Entonces, fundamental la administración. Otra cosa importante es trabajar en ti, en tu sentido de merecimiento. Y una clave, yo nunca ahorraba. O sea, yo personalmente, había ahorros de la familia, pero yo no era de ahorrar. Entendí la clave del ahorro. Y te voy a decir, hoy te voy a regalar eso. Antiguamente, ¿de dónde nace la palabra ahorro? Los esclavos que habían sido comprados, para recuperar su libertad tenían que trabajar y juntar ese dinero para pagar a su amo y ser libres. Entonces, el ahorro es libertad. El ahorro es libertad. Si quieres ser libre financieramente, tienes que generar esa conducta de ahorro. ¿Y ahorro para qué? Para invertir. Para cubrir tus necesidades o eventualidades, porque nunca faltan las eventualidades, y también para disfrutar, porque es fundamental el disfrute. Quiero terminar con esta frase, discúlpenme que voy a poner mis ojitos hermosos, que he leído porque, como les dije, les recomiendo mucho este libro, que aquí está, cómo son nuestros patrones sobre el dinero, de Ken Honda, Dinero Feliz, que cambió mi forma de pensar y me incentivó más a trabajar en mi autoestima. Dice así en la página 80, si carecemos de autoestima, llevar una vida próspera y feliz es sencillamente imposible. Aunque nos entregaran la felicidad y la prosperidad en bandeja, la baja autoestima nos impediría aceptarla o experimentarla. Todo tiene que ver con nosotras, con nuestro ser. ¿Quieres ser abundante? ¿Quieres ser libre financieramente? Primero tienes que ser libre internamente, libre de patrones, de mandatos, de creencias limitantes y libre de tus propios miedos. De tus inseguridades. De tus inseguridades. Así que es posible vivir en abundancia, sí, pero hay que trabajarlo. Y más o menos de la noche a la mañana, en 10 años puedes ser una próspera empresaria. Sí, por supuesto. Y dar tu testimonio desde Felizmente Lo Aprendí. Así. Bueno, chicas, nos despedimos. Sí, Nuevamente, ya nos vemos en un próximo episodio con otro tema fundamental también. Nos vemos hasta la próxima semana en este espacio que se llama Felizmente Lo Aprendí. Bye, bye. El miedo quiere asesinar mi sueño y escucho voces a mi alrededor, pero pongo la mirada en lo que quiero y me lleno de valor.